versículo 21. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Señor instituyó el sistema sacrificial? Vamos a participar un poco. ¿Cuál fue el motivo? Dios instituyó un sistema de sacrificios. Un sistema. O sea, era sistemático. Y tenía que ver con sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Proviene de la palabra holocausto. ¿Y qué es un holocausto? Holocausto. Es una palabra completa. Sacrificio. ¿Sacre de dónde viene? Holocausto y sacrificio son la misma cosa. Holocausto es una ofrenda completa. ¿Sí? Sacrificio es lo mismo. Una ofrenda sacra. Una ofrenda. ¿Y sacro de dónde viene? ¿De dónde proviene? De santo. De separado. Es decir, una ofrenda especial, una ofrenda diferente. Y holocausto es una ofrenda completa. ¿Sí? Es una ofrenda total. ¿Recuerdan cuando Abraham estaba realizando su holocausto y vinieron las aves a comer el sacrificio que hizo Abraham? Estaba, ¿no? Espantando las aves, muy bien, hermano. Espantaba las aves. ¿Por qué? ¿Por qué las espantaba? Porque estaban aquí. ¿Por qué? Estaban arriba del holocausto. Sí, holocausto. ¿Por qué espantaba las aves? El lugar santo. ¿Por qué espantaba las aves? Holocausto. ¿Qué era un holocausto? Un sacrificio completo. ¿Por qué espantaba las aves? ¿Qué venían a hacer las aves? Venían a comer, muy bien, venían a picotear. Abraham no podía permitir que las aves robaran un poco de la carne del sacrificio, porque entonces el sacrificio iba a ser completo. El holocausto debe ser completo. De ahí es que Dios instituyó el sistema de sacrificio. ¿Cuándo lo instituyó? Preguntamos, ¿cuándo lo instituyó? Estamos participando, ¿sí? Estamos participando. Estamos tratando de ser, ¿con quién? Participativo, porque cuando hay feedback, cuando nosotros charlamos entre nosotros aprendemos mejor. Y yo hablo acá, puede ser que aprendamos, pero no vamos a aprender tanto si nosotros participamos. ¿Cuándo, el hermano, tu nombre? Daniel, ¿cuándo fue instituido el sistema sacrificial? Y Adán y Eva cuando Dios los sacó de Edén. Muy bien. Adán y Eva, cuando pecaron, entonces Dios estableció un sistema de salvataje. Entonces el sistema de sacrificio es un sistema de salvataje. ¿Sí? Porque fue instituido después del pecado. Entonces es un sistema de salvataje. El hombre estaba perdido y ahora se estableció un modo de salvarlo. ¿Cómo se le iba a salvar? ¿De qué manera se le iba a salvar? Mostrándoles que ellos únicamente podrían seguir viviendo si confiaban en que alguien iba a morir en su lugar. Por lo tanto, Dios instituyó el sistema que sistemáticamente tenía que aplicar la salvación. Sistemáticamente, ¿por qué es sistema de sacrificio? Así lo llama la Biblia. Sistema de sacrificio. ¿Y por qué se llama sistema? Estoy haciendo preguntas porque a veces nosotros leemos y pasamos por alto muchas cosas, ¿no? La Biblia lo llama sistema de sacrificio. ¿Y por qué lo llama sistema? Hay una organización
organización. Muy bien. Sistema de sacrificio. Vayan pensando. Porque era el único formato establecido para ese tiempo. Muy bien. Y si es un formato establecido, cuando la Biblia dice sistema de sacrificio, y el hermano le agrega formato establecido, ¿qué significa que yo debo aplicar solamente ese sistema? Porque Dios lo había aplicado solo como un sistema, como un formato, para que el hombre no vaya por ninguna otra parte que no sea por la obediencia. ¿Está claro? Por eso era un sistema de sacrificio. El hombre no podía ir por otro. ¿Y qué hizo Caín? Fue por otro lado. Fue por otro lado. Entonces, todos los que van por otro lado, que van por la calle paralela a la obediencia y hacen su propio culto a Dios de la manera que les parezca, o sea, que establecen nuevas reglas de adoración a Dios, sea cual fuera el sistema, son hijos de quién? De Caín. Quiero escuchar. ¿Son hijos de? Caín. Hijos de Caín. Hijo de los hombres. ¿Está claro? Hijos de los hombres. Entonces, todos los que establecen un nuevo sistema de obediencia son hijos de Caín. Por eso no sirve la independencia de la iglesia. No sirve. Porque Dios no acepta un sacrificio independiente. Yo hago como me parece. No existe. El yo hago como a mí me parece. Es algo como a quién le parece. Como a Dios le parece. Si existieran sistemas independientes en que yo pueda inventar mi propio sistema, entonces Dios no hubiera, complete la frase. ¿Me siguen? Dios no hubiera Dios no hubiera rechazado a quién? La ofrenda de Caín. ¿Está claro? Si cualquiera puede hacer como quiere y se independiza de la organización divina, de lo que Dios estableció como sistema, entonces Dios no hubiera rechazado a Caín. Caín dice, no, yo voy por mi lado. ¿Qué le parece, Señor? Ningún problema, porque yo hice el hombre para que vaya donde quiera. Dice, sí. Y para que eso no ocurra, Dios hizo algo totalmente descabellado para el hombre. Hermano. ¿Qué hizo de diferente? ¿Cómo? ¿Qué hizo de diferente? ¿Qué hizo de diferente Caín? Me pregunta la hermana. Para que sea, digamos, desobediente. Para que se genere una desobediencia, ¿no? ¿Quién le quiere explicar a la hermana? En 2 palabras, ¿no? ¿Quién le quiere explicar? ¿Qué hizo de diferente Caín? Dios estableció un sistema de sacrificio. ¿Cuál era el sistema? Un cordero. Voy a presentar un cordero. Vamos ahí. Génesis capítulo 4, versículo 4. Casi todo estaba igual. 3 y 4. 3 y 4. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Trajo la ofrenda? Sí. ¿Hizo el altar? Sí. ¿Vino él? ¿Se presentó? Sí. ¿Estaba el Señor? Sí. Estaba todo preparado. ¿Qué fue lo único diferente? La ofrenda. ¿Está claro, hermana? ¿Qué había establecido el Señor? Un cordero. Acá no dice nada, ¿no? Pregunto de nuevo. ¿Cómo sabemos que Caín fue arbitrario? Perdón, ¿cómo que sabemos que Dios no fue arbitrario con Caín? Es decir, ¿cómo sabemos que Dios exigiera un cordero? Si acá no dice nada. Vamos al capítulo 3, tampoco dice nada. Vamos al capítulo 2, tampoco dice nada.
vamos al capítulo 1, tampoco dice nada. O sea que los capítulos anteriores al capítulo 4, donde Caín, verso 4, y aconteció a tanto tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra. A mí no me dijeron nada, yo traje lo mejor que había para Dios. En los 3 capítulos anteriores usted no encuentra dónde dice que hay que traer un cordero. Porque Dios establece que Caín salió del sistema. Que Dios Pero la respuesta está en el versículo 4. ¿No? ¿Cómo? La respuesta está en el versículo 4. Lo que usted está No puede ser, hermano. ¿Por qué? Tendría que estar antes. ¿Entendés, no? Porque el primero que trajo el sacrificio, ¿quién fue? Ahí, ¿cómo es tu nombre? Javier, no puede ser, hermano. ¿Por qué? Porque el primero que trajo la ofrenda, que menciona acá, es Caín. Entonces Caín es el primero que viene con la ofrenda bajo el brazo y dice, bueno, el altar lo armé, Señor, se para delante del Señor y dice, acá traigo mi ofrenda. Y el Señor le dice, no. Verso siguiente, ahora sí, Dios mira con agrado la ofrenda de quién. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no hemos encontrado todavía la respuesta. Seguramente Adán le enseñó a sus hijos cómo ofrendar. Eso, Cómo hacer la ofrenda, cómo presentar la ofrenda. eso es lo lógico, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo podemos salir de la lógica a la realidad? Porque está bien lo que dice el hermano Javier. Pero ¿cómo yo demuestro eso en porque los racionalistas, ¿cierto? Los racionalistas no quieren saber nada de lógica. Quieren razón. A mí me muestra que está escrito que Dios le mostró a Adán y Adán le mostró a sus hijos. Entonces cuando trajeron sus hijos la ofrenda, el Señor la rechazó a esa de Caín porque Dios había establecido eso antes. Porque Caín estaba desobedeciendo. Estaba saliendo del sistema, estaba estableciendo un sistema independiente. Entonces ahora, ¿cómo podemos demostrar eso? A un racionalista que se nos para enfrente y dice, estás inventando porque Dios hasta el capítulo 4 no establece el sistema y Caín trae el sistema que quiere. Sí. Muy bien, es el versículo con el cual empezamos al principio. Verso 21. 3:21. ¿Qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre a su imagen, tunas de pieles y los vistió. Muy bien. A su imagen es porque te gusta leer la Biblia ya en automático. Léelo de nuevo, hermano Javier. De pie. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Está bien, el Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. Hermana Sadia, ¿qué te dice ese versículo? O sea que de alguna parte tuvo que haber sacado de las túnicas de piel. Entonces. O sea, ellos ya sabían, lo que dice el versículo aquí, lo que dice la hermana está bien, que ellos ya habían recibido la orden de qué? De hacer un sacrificio. Y no solamente esa orden, sino que ellos ahora tenían otra orden. ¿Cuál era su orden? Matar el animal. Y no era cualquier animal, versículo 21. ¿Sí? Y Jehová hizo a Dios y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y cómo sabemos que no era cualquier animal? Porque la Biblia no dice cada detalle, pero el detalle lo tenemos con Caín y Abel. Caín trae verdura y Dios le dice, no es verdura, es como yo le enseñé a tus padres. Por eso yo acepto la ofrenda de... ¿Y qué trajo Caín? Perdón, de Abel. ¿Qué trajo Abel? Cordero. Vamos a saber por qué Caín no trajo cordero. ¿Y ahora? Hermano Darío, ¿quieres hacer un comentario? Así que Caín creció resentido. Halló que era injusto lo que Dios había hecho, de que
respetar a su padre. Y otro punto, que no se reconocía pecador. Es el motivo por el cual no trajo. No se reconocía pecador ni sentía la necesidad de un salvador. Por eso no trajo cordero. Como Abel sentía esa necesidad, trajo cordero. Es el motivo por el cual no lo pudo aceptar. ¿Podía traer frutos Caín? Sí, podía traer como gratitud, pero no podía sustituir el cordero. Así es. Entonces, es bueno el punto que trae mi hermana. ¿Entendiste cuál es la diferencia que hubo? ¿Entendieron lo que dijo el hermano? ¿Podía haber traído frutos Caín? No. ¿Sí? Sí, se podía. Sí, Pero aparte de qué? Aparte del cordero, porque primero él tenía que haber presentado qué cosa? El cordero, porque estaba dentro del sistema de sacrificio. Las frutas, los frutos podrían haber sido traídos al Señor como un agregado, como un postre. Como se traía después, ¿no es cierto? Así es. En el sistema se traía como expresión de gratitud, como ofrenda de oración, Como primicia. libación, ofrenda de libación. ¿Está claro, no? Entonces, Caín podría haber traído los frutos, pero luego de haber traído, porque él tenía que ir por el camino que Dios había mostrado, no por el camino que van los hijos de Caín. Todos los que hacen su propia voluntad y establecen sus propios sistemas son hijos de Caín. Eso es un título feroz que yo no quiero recibir, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener independencia de pensamiento, liberándonos de Dios, sacándolo del centro de nuestras vidas y hacer lo que nos parezca. Y pensar así, todavía enojarnos con Dios si Él nos dice que está mal, ¿no? ¿Qué hizo Caín? Se enojó con Dios. Y encima nosotros queremos hacer nuestro propio sistema y después nos enojamos con Dios cuando Él nos demuestra que está mal. Entonces, hermanos, estaba establecido ya. Y ahora la pregunta, versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué Dios hizo túnicas de pieles? Es otra pregunta que surge dentro del plan de la salvación. ¿Por qué hizo túnicas de pieles? ¿Cómo? Primero porque ellos habían pecado, ¿sí? Y el pecado tiene consecuencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo primero que aprendemos? Que el pecado siempre tiene consecuencias. La primera consecuencia que tuvo, ¿cuál fue? Alejar al hombre de quién. La primera consecuencia, ¿cuál fue? Alejar al hombre de su creador, de su padre, ¿no? O sea que el pecado es terrible, nos aleja de Dios. ¿Cuál fue la segunda consecuencia? Perdieron su vestuario. ¿Cuál era el vestuario? ¿Estaban vestidos? ¿Estaban vestidos? Alguien dice, Adán y Eva estaban desnudos, ¿no es verdad? No estaban desnudos. Adán y Eva estaban mejor vestidos que nosotros. Claro, ellos cuando pecaron, ahí se les descubrió su desnudez. Claro, entonces. Estaban vestidos con un manto, digamos, del espíritu, porque no se le veía. Ellos estaban. ¿Por qué? Porque se retiró el manto, entonces quedaron desnudos. ¿Estaban vestidos antes o estaban desnudos? ¿Con qué estaban vestidos? Con un manto de luz que es la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿era mejor ese o este vestido? ¿Por qué? Cristo le hizo los mantos, ellos no estaban desnudos, estaban mal vestidos. Estaban mal vestidos. ¿Entienden? Entonces, ¿y por qué se le puso una túnica de pieles? ¿Qué significa la palabra túnica? Por ejemplo, sí, yo me puedo cubrir con un
delantal, por ejemplo, un delantal, yo me pongo un delantal de... ¿No? ¿Estoy cubierto o no? Me pongo un taparrabo, como se dice, ¿estoy cubierto o no? Se llama taparrabo, ¿no? Taparrabo, como usan los indígenas, ¿estoy cubierto o no? Me pongo un chaleco, ¿estoy cubierto? Porque Dios no hizo un chaleco, un taparrabo, un delantal, hizo una túnica. ¿Qué es una túnica? Vestido largo. Un vestido completo. ¿Sí? En el libro de Stephen Haskell, anoten ahí, Manual de la Biblia, de Stephen Haskell. Stephen Haskell fue el secretario de la hermana White. Él escribió un libro que se llama Manual de la Biblia, otro libro que se llama La Cruz y su Sombra, otro libro que se llama, lean todos esos libros, son muy buenos. Y cuando digo lean, tómense tiempo para leer, no es que van a leer mañana, ¿no? Consíganlo, léanlo, y si no lo tienen, nosotros se lo mandamos PDF. Se llama, el otro libro se llama Las 12 tribus de Israel y los 144.000. Muy buenos esos libros. Todos escritos en el periodo que la hermana White estaba viva todavía. Esos son libros avalados con doctrina pura. Y en el libro Manual de la Biblia, Stephen Haskell explica que las túnicas eran ropas largas, con mangas largas y todo cubierto. Por eso Dios le hizo una túnica hasta los pies. Una túnica de pieles. Pregunto, primero, eso significa el cuidado que tenemos que tener delante de Dios, porque la desnudez no es, si no Dios le hubiese hecho, bueno, vamos a hacer un shortcito con una musculosa. ¿Por qué le hizo túnicas? Porque a partir de ese momento ellos deberían aprender que para estar en la presencia de Dios, ¿cómo deberían estar? Completamente cubiertos, porque ahora estaba descubierta su desnudez. Entonces el Señor los vistió para que puedan ser exentos de la vergüenza que trae la desnudez. ¿Qué significa la palabra pudor? Tener vergüenza de la desnudez. ¿Y qué significa una persona impudorosa? Que no tiene vergüenza. Sin vergüenza. Fíjese que cuando el gadareno, los gadarenos, estaban endemoniados, ¿cómo estaban? Desnudos. Y después cuando Jesús los sanó, dice que estaban sentados como vestidos. Cuando Pedro estaba en el barco, en la barca, y ve a Jesús venir, ¿qué hizo él? Se sumergió en el agua y la Biblia dice, porque estaba desnudo, con el torso desnudo, y se tiró al agua. ¿Por qué? Porque cuando el Señor está cerca de nosotros, nos vestimos. Cuando el Señor se aleja, ¿qué hacemos? Los gadarenos estaban desvestidos porque estaban ¿qué? Lejos de Dios. Cuando se acercaron a Jesús, o Jesús se acercó a ellos y los sanó, ¿qué hizo él? ¿Qué hicieron? Se vistieron y tuvieron vergüenza. ¿Cuándo es que nosotros nos desvestimos? Cuando perdemos la vergüenza. Entonces empezamos por las mangas, después empezamos por las piernas, después Más que se levanta el alma, más tienda de ropa. más tienda de redundancia. Usted ve a la gente loca que anda por la calle, y no lo quiero decir despectivamente, pero cuando usted ve a una persona loca, una persona desquiciada por la calle, ¿cómo está? Menos ropa posible, controlado por ese Satanás le saca la ropa, porque de esa manera lo identifica como un desobediente total. Cuanto más lejos, más nos desvestimos. Entonces alguien pregunta, hermano, ¿y usted cuando va a la playa que va vestido con el traje? No, porque la ropa es un elemento social. Si no fuera así, yo me bañaría en el baño mío, abro la ducha con traje. ¿Cierto? Es un elemento social, es algo que me presenta ante la sociedad. Por eso yo dentro del baño me lo puedo sacar y me puedo desnudar, ¿cierto? Pero cuando salgo del baño, ¿qué hago? No, pero en el baño yo estaba bien. Ahora sigo caminando desnudo. No,
¿Por qué? Porque estamos normados por este comportamiento que estableció ¿quién? Dios. Entonces, ¿qué estableció el Señor? 21. Y Dios hizo al hombre. No dice que el hombre se lo hizo a sí mismo. La anterior ropa, ¿quién se la había hecho? El vestuario anterior, el de hojas. Lo cosió el hombre. ¿A este quién lo hizo? ¿Cuál vale más? El que hizo Dios. ¿Y cuál quiero yo? ¿El que hizo el hombre o el que hizo Dios? Entonces el que hizo el hombre era un delantal. Vamos a ver. Era un delantal, se estaba todo descubierto. Y este era una túnica. ¿Hay diferencia entre delantal y túnica? Eso es lo que explica Haskell. Vamos. ¿Dónde está el delantal? ¿Lo encuentran ustedes? Capítulo 3. Verso 11, a ver. Y Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. ¿Está claro? ¿Qué se hicieron, hermano Víctor? Delantal. ¿Hicieron túnicas ellos? Y cuando el Señor dice, viene a hacer la inspección. ¿Sí? ¿Está entendido? Cuando el Señor viene a hacer la inspección y lo ve con delantales. Delantales no. Sáquese el delantal y póngase ya. Entonces cuando viene el pastor y le dice a una hermana, mire así, ¿no? Un poquito, vamos a cubrir así. Vino un hermano, a un joven, mire joven, así no vamos a cubrir. No ande con shortcito por la calle, no ande así mal vestido. No, ese pastor es un... ¿Quién hubiese dicho Adán y Eva a Dios si tuvieran la actitud de muchos que tenemos hoy en nuestros tiempos? Si Dios se acercaba a Adán y decía, no, delantales, mis hermanos, no, hijos míos, no, una túnica, no, Señor, no, extremista, no, extremista. ¿Cómo lo llamarían en este tiempo Caín, Adán y Eva a Dios? Anticuado. Ahora el punto es del Cordero. Es el punto nuestro. Pero de ahí salen tantas cosas que no terminamos más. No quiero terminar nuestra reflexión aquí. ¿Por qué le hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva? O sea, ¿por qué le cambió? Le cambió, eso ya hablamos. Ahora se los puso encima, la túnica de pieles. ¿Por qué? Tenía un objetivo. No era que ellos tenían, le enseñó, matan al cordero, lo sacrifican con la sangre, con todo, y después, una vez que terminan, listo, dejen ese bicho por allá. ¿Cierto? ¿Pero qué hizo? Limpian bien la piel, la ponen al sol, calculo yo, no dice eso, pero ¿cómo hace para ponerte la piel sin ponerla al sol, no? Se cargan toda la piel, ¿y qué le dijo el Señor? Le hizo él mismo la túnica. Ese es un punto que vamos a estudiar más adelante, símbolo que el asunto del vestuario es un punto divino, es un tema divino, el tema del vestuario, porque Dios lo hizo, Dios lo instituyó. No podemos ir por el lado de los cainitas que hacen lo que quieren y se ponen lo que quieren, ¿no? Y ahora le colocó esa túnica en el cuerpo. ¿Para qué? Con eso vamos a terminar. Hay muchas cosas para hablar, pero ¿para qué? Y después les dejo una incógnita para que vayan a estudiar cada uno su cuerpo. ¿Por qué? Simbolizaba la vestidura que iba a tener con Cristo, el sacrificio de Cristo. Muy bien, vamos por ese lado. Daniel, ¿vamos bien? ¿Qué simbolizaba? Vestidos de Cristo por el sacrificio. Vestidos por el sacrificio de Cristo. Vamos bien. ¿Qué más? Justicia de Cristo. Vestido de la justicia de Cristo. ¿Cierto? De mi justicia no vale nada. ¿Qué más? Algo más hay. Yo me pongo
La propia piel del sacrificio. ¿Qué símbolo? Dios podría haber dicho, bueno, mirá, mate el animal, lo sacrificas en todo el sacrificio, deja el animal ahí, ahora yo agarré la lana de la oveja esta y hice porque dice, Dios hizo la túnica, podría haber hecho la túnica de la lana, podría haberlo hecho de otra cosa, ¿por qué la hizo de oveja? De la piel propia del sacrificio. ¿Por qué? Hay un porqué. Es como ¿Para qué? Yo no lo quiero decir, quiero que pensemos. Muy bien, representaba la muerte de Cristo, vamos agregando a esto, pero ¿para qué? es como que representaba que Cristo entraba en nuestra vida. Que Cristo estaba en nuestra vida, que todo el tiempo íbamos a ver a Cristo. Muy bien, pero ¿qué más? Porque eso lo llevaba a Adán a mirar eso. Ah, sí. Le recordaba que su pecado ahí está. había matado a Cristo. Ahora sí, cerremos la Biblia y nos vamos. Y Jesús murió matar a los 4.000 años de Claro, entonces. Porque él podría haber dejado por la cosa de guerra, pero él tenía que dejar por lo otro, que le iba a carcomer aquí el cerebro. Le iba a carcomer la conciencia todo el tiempo de que la paga del pecado es la muerte. ¿No? Y el corderito inocente murió por él. Todo el tiempo mirándose el cordero que él había matado y que nunca había habido muerte hasta ese entonces. ¿Cierto? No, dice que Adán llevó una vida, patriarca y profeta dice una vida de sufrimiento, porque la conciencia no le mordía. La primera muerte fue la de Caín, después de Abel, después. El propio hijo mata al propio hermano. Así es, entonces, esa fue muerte posterior, pero eso, si Adán vio caer la hoja de un árbol, dice el escrito de profecía, la primera hoja de un árbol que vio caer, para él fue un símbolo de que comenzaba un sistema de muerte no deseado y que sabía que él había sido el responsable. Imagínense cuando vio un animal morir. La hoja se mueve con el viento, pero el animal. Imagínense, queridos hermanos, les dejo algo para pensar. Cuando leemos que Abel hizo el sacrificio, ¿sí? No quiero que piensen, quiero que se vayan pensando en esto. Génesis, capítulo 4, versículo 4. Este es el Evangelio puro, por eso quiero terminar con este versículo. Y Abel trajo también sus ovejas. ¿Por qué trajo de los primogénitos? Porque sabía, porque los padres le enseñaron y a los padres le enseñó. Dios, ¿cómo sabemos que Dios le enseñó? Porque Dios hizo el primer sacrificio con ellos, los vestió de túnicas, simboliza que en el capítulo 3 ellos ya sabían. Entonces los padres le pasaron toda la información del sistema sacrificial a sus hijos. Entonces por eso Abel trajo de los primogénitos, sabía lo que había que traer. ¿Caín sabía o no? ¿Dios fue arbitrario? No, Caín sabía, porque Abel sabía. ¿Y cómo sabemos que Caín sabía y Abel sabía? Porque Dios aceptó a Abel y no a. Ahora algo interesante, verso 4. De lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hay de raro en esta última frase? Miren la frase, leanla y hay algo de raro. ¿Qué encontramos de raro ahí? Que miró con agrado a Abel y a la ofrenda. Sí, ¿y qué hay de raro? La ofrenda tenía que traerla, ¿no? Piensen, por eso cuando leemos la Biblia no podemos leer así. Hacemos el año bíblico, termina el año bíblico. ¿Hiciste el año bíblico? Sí, permanece el año bíblico. ¿Entendiste? Yo hice el año bíblico. ¿Se agradó? De Abel y de su. ¿Cuál es la confusión? No puedo llorar. ¿Cuál es la confusión que llama la atención? Ahí cuando dice La I. La I es una conjunción que llama la atención.
Porque ahí está partiendo dos eventos diferentes. ¿Cuál es? Y miró primero con agrado a quién. Y después a quién. ¿Qué significa eso? Que Dios se agrada de mí depende de algo. Primero, que, a ver. La obediencia. Muy bien, que para que Dios se agrade de mí, depende de mí. Y hay algo más todavía. Ahora, eso ustedes lo partieron, empezaron de atrás para adelante. Para que Dios se agrade de mí, depende de mi obediencia. Pero ahora parta al revés, de adelante para atrás. Que llevó la ofrenda la mejor, que se llevó la ofrenda la más gorda. La más gorda, pero no, estamos en la última frasecita. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, ¿a Dios le importa más la ofrenda o le importa más el hombre? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos? Porque miró con agrado a quién. Si no, la Biblia diría, miró con agrado la ofrenda y a Abel. ¿Qué dijo? Miró con agrado a quién. A Abel y a la. Entonces, ¿al Señor le interesa la ofrenda? No le interesa la ofrenda. El hermano Darío mencionó un versículo. ¿Cuál es? Segundo Samuel, capítulo 15, verso 22. A ver, 15, 22, segundo Samuel. Él dice, y miró con agrado. No, aquí dice miró con agrado. Segundo Samuel 15, 22, lo que dice la cita del hermano. A ver, ¿quién lee? Rapidito. Antes de eso hay un argumento ahí que dice, andando el tiempo. ¿Qué quiere decir eso, andando el tiempo? Que le tocó ahora a Caín a ver, ¿qué quiere decir? Ahora le tocaba hacer lo que ellos venían aprendiendo. Pasando el tiempo tenían que aplicar lo que le habían enseñado los padres. Primera de Samuel, 15:22. 15:22, ¿no? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, ¿a Dios le interesa más el sacrificio o la obediencia? Y el prestar No, le atención. interesan los dos. Le interesan los dos, pero ¿qué dice? Ciertamente el obedecer es mejor, que no es esto y aquello no. Es esto primero y la consecuencia inmediata será aquello. Entonces, a Dios le interesa nuestra vida, nuestra obediencia, que seamos hijos fieles, que no andemos haciendo lo que nos parece, que no seamos los hijos de Caín. Y entonces el Señor cuidará nuestra ofrenda con. Y saco afuera y hago otra cosa. Claro. ¿Cierto? Saúl No, estaba son calentabancos. Saúl estaba haciendo los sacrificios. Seguro. Pero su vida. ¿Entienden, no? Si no soy un calientabancos, vengo a la iglesia, lustro mi banco, le pongo mi nombre, pero afuera soy como la mujer de Lot. El corazón en Sodoma y el cuerpo en Zoar. Tenemos el cuerpo en la iglesia y el corazón ¿dónde? ¿Vale algo que tenga el cuerpo en la iglesia y el corazón en Sodoma? No. ¿Por qué la mujer se transformó en estatua de sal? Porque su corazón estaba allá. O sea, su mente estaba. O sea, nuestro cuerpo, nuestra cabeza acá, no vale nada si no está nuestra mente. Nuestro corazón. ¿Está? Que el Señor nos dé su gracia. Y les dejo un detalle para que estudien más en casa. Y no es porque, el hermano quiere que estudiemos más, no. Para despertar un deseo de, cuando hacemos el año bíblico, no pasar por encima. Dice que Abel, después lo van a encontrar ustedes el texto, trajo la ofrenda, la ofreció sobre el altar y quemó su grosura. Está en la ofrenda de Abel, ¿no? Cuando ustedes llegan después de Abel, que es así chiquitita, y dice que él ofreció el cordero y quemó la grosura. Y la Biblia hace énfasis, y quemó la grosura. ¿Por qué quemó la grosura? Es también un detalle muy importante. El Señor nos dé su gracia y despierte nuestro más
sincero deseo de cumplir su voluntad. Porque el Cordero fue muerto por esa causa. Y no lo vamos a dejar morir en vano. Porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del